Ay, muchas gracias, Diego. Gracias. Entonces, he estado hablando cosas, cosas sin que me escuchen. Bueno, les decía que buenas tardes, que espero se encuentren bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio y en esta sesión. Y bueno, pues me da gusto que compartan conmigo este espacio. Les mencionaba que de repente, bueno, pues hay algunas dudas respecto a las diferentes figuras que se presentan aquí en la prepa en línea. Y había dudas de quién es el ADD, ¿no? Y bueno, pues el ADD es una figura que ayuda también en la cuestión de la enseñanza o de la disciplina específica con la que se está trabajando en cada una de las actividades. Y bueno, pues ellos también abordan cuestiones relacionadas con eh, las entregas y las actividades. Nosotros definitivamente pues estamos más directamente relacionados con ustedes porque bueno, pues revisamos sus trabajos, sus entregas cada semana y tratamos también de darles orientación respecto a la forma o a las entregas. Y les tengo una noticia también diferente. Nos platicaron, nos pidieron que compartiéramos con todos ustedes que el nombre, ¿verdad?, de espacio abierto de esta sesión síncrona, ¿verdad? Ahora ya no va a quedar solamente como espacio abierto. Como ustedes lo pueden ver, ahora se denomina espacio abierto de aprendizaje. Y la intención, acuérdense, es que, bueno, pues ahora nuestras sesiones se realizan más pegaditas hacia el intermedio de la semana para que ustedes tengan oportunidad de entrar a otras sesiones y que también pues les den más referencia de cómo elaborar los trabajos. Y con nosotros, bueno, si hay dudas muy específicas, pues también lo podamos trabajar o lo podamos revisar. Entonces, bueno, dadas estas explicaciones y bienvenida, pues seguimos, ¿verdad? Esta segunda semana, sí, que refiere al estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Ok, no puedo escuchar nada. A ver, Pau, a lo mejor un favor, Pau, si no te está apareciendo de hecho tu micrófono, vuelve, o sea, sal y vuelve a ingresar. A ver si esto te puede ayudar, Nancy, para que puedas tener prendido tu micrófono. De repente las computadoras pues no decodifican la información de todo lo que hay en cuestión de recursos y bueno, pues tenemos que volver a ingresar para ver si la máquina, ¿verdad?, capta todos los recursos externos que nos ayudan para poder, pues trabajar con ellas. Bueno, les decía entonces que sí, cuando nosotros hablamos de fenómenos naturales, pues sabemos que existen muchísimos fenómenos naturales, ¿sí? Sabemos que están los ciclones, que está la cuestión de los temblores, que están eh, los desbordes de agua, etcétera. O sea, hay muchísimos problemas en cuestión de fenómenos naturales. Y entonces, bueno, pues esto finalmente es algo muy importante. Sigue Nancy, ¿verdad? Sigues Nancy, sin América ya está aquí. Hola, buenas tardes, Ame. Gracias por acompañarme, bienvenida. Pero Nancy sigue sin el micrófono. Yo creo que tiene que ser una cuestión de tu computadora. A lo mejor al ingresar o al bajar la aplicación de Zoom, por ahí faltó que le dieras a autorizar, o si vas a la parte de abajo de la computadora, puede ser que ahí veas en donde hay una flechita
donde veas si aparece o no aparece el micrófono. Si no aparece, bueno, pues a lo mejor por ahí algo faltó volver a recuperar. Bueno, entonces, nuevamente, esta parte de los fenómenos naturales pues, son cuestiones que no podemos evitar, son cuestiones que se generan, ¿verdad? Porque pues vivimos en un planeta afortunadamente vivo, pero tenemos que aprender a sobrellevar estas situaciones. Y hoy en día, pues los fenómenos naturales cada vez son más intensos, hay más problemas. Antes, pues no eran tan fuertes las lluvias, antes no era tan fuerte la cuestión de los rayos solares, el viento, los ciclones, cuestiones de temblor, no eran tan fuertes, pero, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, pues hemos provocado que en general la tierra se desgaste y esto pues ha tenido consecuencias y parte de esas consecuencias es que estos fenómenos naturales hoy en día pues son muy extremos. Cuando hay ciclones, pues a veces los ciclones acaban con todo o cuando hay temblores o muchas situaciones, pero son cosas que no podemos nosotros ni anticipar, en algunos casos sí, en otros no, pero que sí podemos resolver tomando las medidas pertinentes. Y entonces, ¿verdad? Podríamos decir que estos fenómenos naturales, lo más importante es que lo revisemos desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significa eso de interdisciplinario, maestra? Bueno, pues que no solamente las ciencias que se dedican a su estudio como tal, ¿verdad? Eh, nos pueden dar una respuesta, sino que también hay otras ciencias, como las ciencias sociales, que también investigan acerca de las consecuencias o de las causas de estos fenómenos. Entonces, igual que lo hicimos en la semana anterior, nosotros primero trabajamos con las ciencias sociales y después vimos, ¿verdad?, cómo las ciencias naturales pueden explicar cuestiones que son abordadas, ¿verdad?, por las ciencias sociales. Y que si hay investigaciones, ese es como el trabajo interdisciplinario, cuando otras ciencias aportan desde su área de conocimiento información y esto pues nos abre la perspectiva, ¿verdad? Porque a lo mejor si yo quisiera saber cuáles son las consecuencias económicas que trae un temblor, pues imagínense qué disciplina sería la que tendría que abordar esto, pues sería el área administrativa, económica, ¿verdad? Que nos podría dar datos y números, o a lo mejor las afectaciones relacionadas con la cuestión social, cuántas personas se quedaron sin casa, que perdieron vidas. Esto es abordado entonces por otras disciplinas y a eso se llama una perspectiva interdisciplinaria. Y nos vamos a encontrar precisamente en los dos trabajos que hay que entregar, ¿sí? Que vamos a verlo, ¿sí? Ahorita vamos a ver las cosas desde las disciplinas que son de las ciencias naturales, pero que también vamos a investigar en las ciencias sociales. Entonces, bueno, pues el primer trabajo que tenemos que entregar se llama La biología en mi vida. Y cuando nosotros estamos hablando de esta cuestión de la biología en mi vida, pues imaginemos, pensemos, ¿verdad? Que todo aquello que nosotros vivimos, somos como seres humanos, pues tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿sí? Que el funcionamiento de nuestro cerebro se da gracias a que hay sustancias químicas y esas sustancias químicas pues nos permiten pensar, despertar, funcionar, caminar, ¿no? Entonces realmente somos toda una estructura biológica importante. Y entonces, bueno, pues sabemos que no nada más en las cuestiones del hombre se ha enfocado las ciencias o las disciplinas de esta área, sino que existen otras disciplinas como la biología, que además de estudiar todas las cuestiones de los seres vivos, pues también investiga o revisa cuestiones relacionadas con los fenómenos
naturales. Entonces, específicamente no es la biología quien aborda esta cuestión de los fenómenos naturales. Hay una rama que se llama ecología, y la ecología es la que estudia o la que aporta información al respecto de los fenómenos naturales. Bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito de este trabajo es que ustedes reconozcan un problema que es abordado desde la biología, pero que puede ser interpretado por otras disciplinas, como les mencionaba, a través de la divulgación científica. ¿Esto qué es la divulgación científica? Bueno, pues cuando hay la posibilidad de escribir documentos que son válidos, que son confiables y que las personas pueden leer y revisar y decir, ah, pues sí, esto que se investigó es verdad, no es algo que se inventaron. Entonces, es muy importante revisar toda esta parte relacionada con la divulgación científica, que es en revistas, que puede ser en congresos, que puede ser en distintos ámbitos para que todos, ¿verdad?, nos enteremos de las investigaciones, de pues todas aquellas cosas nuevas que se han ido encontrando respecto a un fenómeno o a una situación. En este caso, pues vamos a volver, ¿verdad?, a revisar esta cuestión relacionada con las disciplinas del área de las ciencias naturales, y dentro de ellas, bueno, pues específicamente la ecología. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitan para hacer este trabajo? Identificar las ramas de la biología, reconocer las posturas de los en textos que ya habíamos comentado, que son aquellas situaciones que un autor, ¿sí?, comenta, tiene una idea al respecto de la situación. Yo puedo tener a lo mejor una postura respecto a un fenómeno natural, ¿no? Puedo decir, es que los temblores se generan porque se mueven las capas tectónicas de la Tierra. Y a lo mejor otro, un especialista, realmente un especialista de esa área, me puede decir, no, o sea, lo que usted está diciendo es no porque se mueven las placas tectónicas, sino porque se desliza. Ah, entonces cada especialista o cada investigador tiene su propia forma de ver las cosas, a eso llamamos posturas en los textos. Por eso es importante e interesante leer varios documentos, porque entonces, ¿verdad?, no nos quedamos con la idea de una sola persona. Sabemos que la investigación o la ciencia tiene que ver con propuestas o con ideas, no con verdades absolutas. Cada vez que hay un cambio, que avanzamos, todas las situaciones, ¿verdad?, son factibles de mejorar y de verse desde distintas formas. A lo mejor un ecónomo, ¿verdad?, me dice, pues no, no es cierto, un temblor sucede porque la economía, ¿verdad?, ya no funciona y pues a lo mejor, más bien sí funciona y estamos comprando muchos coches y estamos sobrecalentando la Tierra y por eso se mueven las placas tectónicas. Esas son posturas, eso es abrir escuchar, ver, revisar distintas formas de explicar una situación. A eso llamamos posturas. Y después reconocer las características del pensamiento científico. Estas características del pensamiento científico las conocemos muy bien, están abordadas y las hemos ido trabajando respecto a que es sistemática, que es ordenada, que tiene una metodología, que tiene una estructura, y lo que vamos a hacer es revisar si los textos o la información que estamos leyendo cumplen con estas características, porque finalmente tienen que cumplir, ¿verdad?, o establecer una estructura para que sea válida.
Entonces, no nada más es porque alguien reconocido escribió o porque investigó, sino su investigación o la información que nos comparte debe de cumplir con esa metodología o esos pasos que pide la cuestión de la ciencia. Y bueno, pues usar procesador de textos, que es Word. Vamos a trabajar con tablas y lo que van a entregar es un documento en Word. No se les olvide poner, por favor, la portada. A muchos se les está olvidando poner la portada y dar respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la lectura de textos. También algo que me he encontrado al estar revisando sus trabajos y que les recomiendo mucho que lo revisen es unificar el tipo de letra y su tamaño. Acuérdense que el tipo de letra es el nombre de la letra que nosotros seleccionamos, ¿verdad? Y puede ser Arial, que es la más común en los trabajos académicos, y el tamaño recomendado es el 2. Yo sé que muchas veces las letras así de otro estilo se ven súper bonitas y que a veces ponemos la información, ¿verdad? Sin justificar, pero eso no es parte de la propuesta, de la estructura, de la presentación de un trabajo. Acuérdense que dentro de la rúbrica que ustedes tienen, también se revisa esta cuestión de presentación de sus trabajos y que desde un principio que tomaron aquí la prepa en línea, parte de lo que han aprendido es a presentar un trabajo académico. Entonces, no se olviden de esos puntos, es muy importante que los consideren porque es parte de la presentación de un trabajo. Lo van a seguir empleando durante toda su vida. Cada vez que nosotros entregamos un trabajo, nos piden hacer algo, bueno, pues cuenta mucho la presentación. Es como cuando nos arreglamos, ¿verdad? Y decimos, ah, bueno, pues no puedo estar en pijama, ¿verdad? Para presentarme o no puedo. Es parte de la formalidad de un estudio. Bueno, ¿qué es lo que van a realizar? Aquí les están pidiendo que con esta liga ustedes revisen un texto. Este texto se llama papel o plástico. Y después van a responder en un documento de texto a la pregunta, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Y tienen que justificar por qué, ¿sí? Entonces, bueno, el texto que ustedes van a revisar es este. Yo me gustaría que ustedes observen el contexto de la información de ese documento. Aquí, fíjense bien, ¿sí? Nos están diciendo que es una revista de divulgación de la ciencia de la máxima casa de estudios, que es la UNAM, que es nuestra universidad emblemática, ¿sí? Y entonces, eso significa que este documento, esta información que vamos a leer, pues es un documento que tiene, se supone que tiene una estructura correcta, adecuada y que es validada por una institución que pues no publica el chisme de la amiga o el comentario sin tener una validez, ¿sí? Entonces, parte de lo que yo tengo que observar cuando yo reviso ciertos documentos o información es el lugar de donde se publica esa información. Si es de una universidad, si es de algún espacio o algún editorial importante, bueno, pues eso significa que fue revisado a conciencia, que tiene validez. Entonces van a leer este documento y en ese documento van a encontrar, obviamente, pues que se está hablando de una cuestión relacionada con la parte de la ecología, ¿no? El cuidado de nuestro medio ambiente. Y entonces con eso podríamos responder a la pregunta. Lo que tienen que hacer, por favor, es poner su portada y como primer punto a elaborar en su documento es copiar esas preguntas. El punto número 2 es copiar la pregunta que dice, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Ya
Ahí más o menos les orienté y ustedes tienen que explicar por qué. Además, en la plataforma, ustedes tienen materiales que hablan precisamente acerca de la ecología. Entonces, de ahí, por favor, van a sacar la información para justificar el por qué. ¿Sí? Ya que hayan terminado, les voy a pedir que pasemos al punto número 3. Y este punto número 3 dice lo siguiente. El anterior problema es tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple y cuáles no. Entonces, bueno, de la lectura que ustedes realicen de papel o plástico, ustedes, por favor, lo que van a hacer es anotar, ¿sí? Si la información que leyeron cumple con una estructura relacionada con la parte científica. Lo que vamos a poner es, ¿se cumple o no se cumple? Vamos a poner si se cumple, no se cumple, si se cumple, si se cumple o no se cumple. Y tienen que dar la razón de por qué. Esto también lo pueden buscar, o si no recuerdan o si no tienen a la mano información en la plataforma, se explica todo lo referente a las características del pensamiento científico. Y de ahí van o pueden sacar la información para explicar por qué. Recuerden que es importante hacerlo con sus propias palabras. ¿Se vale copiar? Bueno, pues sí podrían copiarlo porque, bueno, pues es información, pero la sugerencia, recuerden que siempre es traducir la información que leo porque habla de que lo comprendí. Entonces, tengo que poner si es sistemática porque pues, la información está ordenada, presenta un método, nos hablan de que utilizaron cuestionarios para investigar, eh, habla o tiene datos cuando hablamos de cuestiones objetivas, es verificable, pues también tendremos que ver si ellos, ¿verdad? En su investigación o realizaron o no una investigación, pues verificaron que esta información que nos están compartiendo haya sido revisada por otras personas y si es modificable. O sea, que tengan la oportunidad de cambiar el punto de vista o la información. Todos estos elementos están en la plataforma y en los materiales que tienen ahí. Ya que hayan terminado de copiar esta tabla y de responderla, pasamos al punto 4 y dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura a otras disciplinas. A muchos les está fallando este punto, se les está olvidando en la entrega de los trabajos, se les olvida el número 4. Y entonces, ¿verdad? Así como que quién sabe dónde quedó el número 4. Y aquí la intención es que ustedes busquen en Google Académico algunos artículos de otras disciplinas, ¿verdad? Para que ustedes refieran que existen otras disciplinas que lo abordan. Además, también se les está olvidando colocar las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Bueno, pues es la bibliografía, la información que ustedes tienen para poder referir esos documentos. Y dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan. Y como les decía hace rato, bueno, pues la economía aborda la cuestión de los ciclones respecto al impacto que tiene cuando las personas se quedan sin casa. La sociología aborda el problema de los terremotos a través de las interacciones o de las relaciones de ayuda que generamos como sociedad, o sea, de los grupos de apoyo que se generan. Y entonces tenemos que poner tres disciplinas diferentes, ¿sí? Que estén en el ámbito totalmente opuesto al de las ciencias exactas, estaríamos hablando del de las ciencias sociales, junto con su bibliografía.
Y ya que hayamos terminado de colocar el nombre de la disciplina, el ejemplo, sí, poner un pedacito del texto y poner la bibliografía, pasamos al número 5 y dice, lee la siguiente nota. ¿Qué dice la basura de ti? Y entonces, nuevamente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es entrar a esta liga o buscarla y aquí tenemos otro texto, ¿sí? Aquí nos están diciendo, ¿verdad? Que es una nota hecha por esta persona. Aquí ya tenemos los datos de nuestra bibliografía que pertenece a este grupo de Greenpeace y pues de alguna manera nos están mencionando que es un texto o un documento válido también, ¿sí? Aquí está la liga, faltarían más datos respecto a la fecha, ya tenemos el autor y bueno, el lugar en donde se está publicando que es muy importante y cuando lo estamos consultando nosotros. Recuerden que es súper importante no solamente copiar y pegar la liga, tenemos que poner todos los datos completos de la bibliografía que nosotros estamos consultando. Y después vamos, ya que leímos esta información, lo que vamos a hacer es contesta qué similitudes y qué diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos. ¿Sí? Entonces, el primer texto nos habla del papel o plástico y el segundo texto nos habla sobre qué dice la basura de ti. Entonces, podemos mencionar, podemos hacer un comparativo y podemos decir, bueno, pues el primer texto, su postura es que debemos de reciclar. Es un ejemplo, no necesariamente es eso. Y el segundo texto, ¿verdad? Nos dice que todo lo que nosotros desechamos, pues habla de nuestros hábitos y de aquellos conocimientos que tenemos al respecto de la basura. Entonces, pues son dos posturas diferentes, coinciden en que tratan temas ecológicos y aquí si ustedes se fijan volvemos a encontrarnos con cuestiones relacionadas a elaborar un tipo de reseña comparativa. Aquí no nos está pidiendo como tal una reseña, pero sí hay ciertas características. Dice, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras entre la postura? Y bueno, pues ambos autores mencionan que es muy importante educar en cuestión de la basura. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos dañando el planeta, ¿no? Y a lo mejor en eso coinciden y hay algo en lo que están en desacuerdo estos autores. Entonces, bueno, pues ¿verdad? Es parte del trabajo que ustedes tienen que entregar. Como punto número 7, dice, concluye tu actividad respondiendo. ¿Cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria? Y aquí sí podemos poner nuestra opinión y decir, bueno, pues me afecta en muchos sentidos, ¿no? Porque hay un incremento de fenómenos naturales, porque hay mucha contaminación, etcétera. Y luego dice, asegúrate de que en tu documento incluyas todos estos aspectos. Y por eso yo les decía, hoy o desde ayer que he estado revisando la entrega de sus trabajos, bueno, pues a muchos se les ha olvidado desarrollar este punto número 3, perdón, punto número 4 de los ejemplos. Y vamos a la actividad integradora número 4 que se llama el fenómeno natural. Volvemos a retomar desde las disciplinas de las ciencias exactas una cuestión relacionada con la ecología, con una disciplina que estudia específicamente los fenómenos naturales. ¿Qué nos piden aquí? El propósito es que reconozcamos distintas posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que podamos obtener nosotros de la búsqueda en línea que vamos a realizar. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, pues reconocer fuentes confiables de Internet,
identificar diferentes tipos de texto, identificar las posturas e intención de un texto, reconocer las disciplinas que abordan un tema y usar tablas de un procesador de texto. ¿Qué es lo que van a entregar? Nuevamente un documento en Word, su portada, ¿verdad? Su título, y en este documento lo que van a hacer es revisar diferentes textos que abordan un fenómeno natural, pero desde distintas posturas. Y ahora vamos a ver cómo lo van a realizar. Bueno, pues lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es colocar nuestra portada y después dice analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos van a compartir un material que tenemos que revisar. Estos son 3 textos. El primero se llama La ciencia que precede la tormenta. El segundo es que somos muy pobres. Y el tercero, cómo se forman los huracanes. Mi recomendación, chicos, es que primero lean la información, guarden en carpeta estos documentos, la revisen, identifiquen ideas principales, secundarias y elaboren un breve resumen de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a trabajar con ellos para presentar ese análisis. Este es el primer texto, nuevamente es de una revista de divulgación de la UNAM. Este es el segundo texto o el segundo material que habla de cómo se forman los huracanes y este es el tercer texto que dice 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Perdón, y me faltó uno más, son 4 textos, los desastres en perspectiva histórica. Y entonces, lo que vamos a hacer con este material es estudiarlo, leerlo, identificar las ideas principales, vamos a ver si toda esta información de cada uno, yo les pediría que ustedes vieran si es válido o no es válida la información que nos ponen aquí, si tiene referencias, tiene bibliografía o simplemente es como una opinión o un comentario o es un blog. Entonces, bueno, tendremos que revisar si estos textos son válidos o no válidos. Entonces, en mi documento de Word, lo que voy a hacer es indicar si las 5 fuentes que revisamos son confiables o no. Y entonces la sugerencia, chicos, es que pongan el nombre de cada uno de los textos y a un ladito señalen si es confiable porque cita fuentes, es de una revista importante de divulgación o no es confiable por esto y por esto otro. Entonces vayan colocando los nombres de cada texto y a un lado van a poner si es confiable, no es confiable y la razón. Luego en el punto 3 dice contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común y justifica su respuesta. Yo ya les expliqué y les dije desde un inicio que, ¿verdad? El hecho de que pertenezcan a un área específica, a disciplinas específicas, no significa que no puedan abordar un fenómeno. Claro que lo pueden abordar, pero obviamente desde su propia perspectiva, con explicación, con un lenguaje que corresponde solamente a esa área disciplinar. Y el punto número 4 dice, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto, mucho ojo, de media cuartilla, donde respondas a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Y en el texto ustedes deben de considerar, número 1, o sea, pueden ir anotando estos puntos e ir respondiendo para que no se les olvide. Las perspectivas de las diferentes ciencias desde las que se aborda cada texto, ¿sí? A lo mejor
El primer texto pueden ir igual separando. En el primer texto se aborda desde la disciplina de la biología. Encontramos que los huracanes son explicados de esta forma. El segundo texto se aborda desde la disciplina de la sociología. El tercer texto, entonces ir numerando. Después dice, retoma aquellos textos de carácter científico y con fuentes confiables. O sea que no todos los textos que ustedes van a revisar son confiables. Por ahí a lo mejor hay uno o dos que no son confiables. Entonces, mucho ojo, y aquí vamos a poner los dos o el primero, el segundo y el tercer texto sí son confiables. Y estos no son confiables y por favor anoten los nombres de los textos. Luego dice, coloca tu postura frente al tema. O sea, ¿ustedes qué opinan al respecto de las tormentas y los huracanes en nuestro ecosistema o en el lugar en donde ustedes vivan? Y después puedes consultar otras fuentes, recuerda colocarlas si creen que con todos estos documentos no quedó clara la información respecto a las tormentas y huracanes, pueden agregar a lo mejor algún texto o documento que ustedes hayan encontrado en internet y que sea más claro. Eso corresponde entonces al segundo trabajo que hay que desarrollar para esta semana. Entonces, ahorita nos vamos a quedar con estas explicaciones y el día de mañana, si ustedes quieren nuevamente compartir conmigo, vamos a hacer lo siguiente. Si hay alguna duda de algún punto en específico que no haya quedado claro, que no sepa cómo desarrollarlo, que fue muy rápida la explicación, por favor les voy a pedir que revisen, ya tienen un antecedente, ya tienen rato revisando el material de la plataforma y que cualquier duda que ustedes tengan, el día de mañana, si gustan y tienen la oportunidad, pues lo podemos compartir. Adelante, Diego. Ya me queda un minutito por si se llega a cortar la sesión. Adelante. Buenas tardes. Tengo una Buenas. pregunta sobre Sí, Diego. la primera actividad. En el punto 3 podemos poner las referencias hasta abajo. Sí, sí, Diego, adelante, no hay ningún problema y qué bueno que me lo mencionas. Sí, las puedes poner en la parte de abajo. ¿Te refieres a esto? Al punto 4. Al punto 4, menciona 3 ejemplos de cómo se aborda. Sí, nada más, por ejemplo, por ahí pon un señalamiento, un asterisco y pon referencias abajo para que no haya ningún problema. Sí, sí, las Ok, puedes muchas colocar gracias. aquí. Sí. No sé si América, gracias a ti, Diego. América, ¿tengas alguna duda? No, ninguna por el momento. Ok, bueno, Gracias. pues si entonces tienen tiempo y espacio y quieren consultar algo más al respecto de estos trabajos, con todo gusto, muchachos, el día de mañana nos volvemos a ver. Espero que les vaya muy bonito, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Ya saben que tienen el chat, ya saben que cualquier duda estoy muy atenta y atendiéndoles en lo que necesiten. ¿Vale? Cuídense mucho Muchas y gracias. Hasta luego. Muchas gracias. hasta Hasta luego. luego.